Un cordial saludo y sean bienvenidos a la presentación del caso clínico del módulo Cabeza y Cuello. El día de hoy, Oswaldo Acosta, Sebastián Urrego, Isabela Benavides, Carlos Vargas y quien les habla, Juan Pablo Girón, estaremos presentando información acerca de la patología deformidad en la silla de montar. Realizaremos una descripción anatómica mediante la presentación de un nanovideo. También hablaremos sobre la definición de la patología, su correlación clínico-anatómica y, cómo no, su tratamiento. Acompáñanos a lo largo de esta presentación a conocer un poco más sobre esta patología y sin nada más que decir, comencemos. Respecto a la descripción anatómica de las zonas implicadas, podemos clasificarlas como dos. Primero se encuentra el área más superficial, denominada estructura nasal externa, y se compone por ciertas secciones cartilaginosas, en donde podemos resaltar al cartílago lateral superior y al alar mayor. Profundo de esta estructura tenemos la cavidad nasal, a la que se puede ingresar mediante las dos fosas inferiores circulares llamadas narinas. El cartílago del septo nasal sostiene la estructura externa y le da su forma. Dentro del vestíbulo se presentan vellosidades gruesas y pequeñas que lo recubren. La cavidad nasal está fielmente correlacionada con el olfato y está delimitada por 4 paredes, las cuales son la pared medial, formada por la lámina perpendicular del hueso etmoides, el hueso vomer y el cartílago septal. El piso, formado por el hueso maxilar y las láminas horizontales del palatino. En la pared lateral está formada por los coronetes nasal inferior, medio y superior. Y la pared superior o techo está formada por el hueso nasal, el hueso frontal y el ala mayor del hueso esfenoides. Cabe aclarar la existencia de 4 senos paranasales, espacios huecos que aportan en la producción de moco y se encuentran en su respectivo hueso. Senos paranasales frontales, senos paranasales maxilares, senos paranasales etmoidales y seno paranasal esfenoidal. Está inervado por ramas de 3 nervios, los cuales son el olfatorio, el oftálmico y el trigémino en su rama maxilar, y lo irriga la arteria maxilar, facial y oftálmica. Paciente masculino de 48 años de edad y de raza negra, de la vereda Río Grande, identificado como José Eugenio Silva Torres, de 1.67 metros de altura, con un peso de 85 kilogramos, consulta al centro asistencial presentando dificultad respiratoria, con un hematoma externo en la región nasal, un hematoma septal bastante avanzado, acompaña lo anterior con fiebre de 38.2 grados centígrados y malestar general, posee antecedentes de hipertensión. Refiere que tuvo una disputa hace 2 semanas en un establecimiento nocturno en el cual le propinaron un fuerte golpe en la nariz donde presentó intenso sangrado y una desviación del tabique nasal, también fractura del hueso nasal. Comenta que no tuvo ningún tipo de cuidado o atención en su herida. Cuando llegó el momento de tratar su hematoma septal ya era demasiado tarde, por lo que al terminar el drenaje del septo nasal había ocurrido la perforación en el cartílago y por esa razón presentó una depresión en el tercio medial de la cara anterior de la nariz, apreciándose una deformidad denominada silla de montar. Se le practicó una punción lumbar en función de confirmar meningitis y efectivamente padece de meningitis bacteriana producto de la exposición de su herida. La deformidad de la silla de montar se produce cuando el cartílago de la nariz muere y se desintegra debido a una fractura de los huesos nasales que produce hemorragia por el desgarramiento de la mucosa que reviste la nariz. La sangre se acumula debajo de la membrana que reviste el cartílago del septo nasal, por lo que se produce un hematoma septal que al no ser tratado ocasiona la muerte del cartílago y causa el hundimiento del puente de la nariz en la zona central. En ocasiones, cuando se fracturan los huesos de la nariz, los huesos que unen la nariz al cráneo se lesionan también, y dicha lesión permite que el líquido cefalorraquídeo se infiltre. La lesión también puede permitir que las bacterias procedentes de la nariz entren en el espacio que rodea el encéfalo y la médula espinal, causando meningitis. Ahora bien, para esta sección de la presentación debemos asociar los hallazgos clínicos del paciente con las estructuras anatómicas afectadas y explicar la razón de la sintomatología.
En cuanto a los resultados clínicos, comenzaremos describiendo desde los hallazgos más evidentes a los más profundos. Encontramos un paciente con una fractura en los huesos nasales, una desviación del tabique nasal, un hematoma externo a la cavidad nasal acompañado del inicio de un avanzado hematoma septal, ubicado lateral al cartílago del septo nasal. También podemos apreciar una depresión del tejido externo a la cara anterior del cartílago septal, que es, en pocas palabras, la deformidad de la silla de montar. Comenzando a correlacionar los hallazgos clínico-anatómicos con sus implicaciones en la fisiología del cuerpo humano, vemos que, producto del fuerte impacto, se generó de forma inmediata la fractura nasal acompañada de epistaxis, el hematoma nasal y la desviación del tabique, donde las estructuras afectadas presentan una función sustancial en el proceso respiratorio. Además, tiene una incidencia crucial en el proceso del drenaje venoso, dado a la presencia de la vena oftálmica superior, la cual drena hacia el seno cavernoso, sangre la cual de ese seno cavernoso, al estar en la fosa craneal media, será drenada hacia el seno petroso inferior para que así se conecte con el seno sigmoideo, el cual se desplaza superior y posterior hacia el espacio subarachnoideo, lugar en donde la sangre venosa se conecta con el líquido cefalorraquídeo, lo que quiere decir que si se llega a presentar cualquier tipo de epistaxis proveniente por las estructuras sanguíneas, esto implica un alto riesgo para la posible entrada de algún agente infeccioso, como en el caso de la bacteria neumococo, la causante de la meningitis bacteriana, patología asociada en nuestro caso clínico, la cual ingresó por medio de la fisura de la base interna del cráneo, la cual dio cabida a una ligera filtración del líquido cefalorraquídeo. Posterior a lo antes acontecido, el desgarramiento de la mucosa nasal generó una hemorragia, la cual, al no ser tratada, evolucionó en un hematoma septal, que tampoco fue tratado con prontitud. Y por esa razón, este hematoma realizó una perforación o necrosamiento del cartílago septal, encargado de dividir por la mitad el vestíbulo nasal, quedando así con la deformidad de la silla de montar. El método utilizado comúnmente para el diagnóstico de traumas en la cavidad nasal es la radiografía en la posición Waters, que se utiliza principalmente para el diagnóstico de traumas en el hueso etmoides, la órbita, el hueso cigomático, la cavidad nasal, los senos maxilares y los senos paranasales. Este consiste en levantar el mentón e hipertensionar la cabeza del paciente, alcanzando así un ángulo de aproximadamente unos 45 grados. En la radiografía podemos observar que no se presentan signos de destrucción de forámenes. Los senos frontales y senos cavernosos no presentan obstrucción, inflamación o hematomas. El hueso vomer, hueso maxilar, hueso mandibular, bordes de la órbita, ala mayor del hueso esfenoides, procesos alveolares y procesos cigomáticos no presentan fracturas. Se presenta una desviación de lateral a izquierdo del septum del tabique nasal junto a una fractura. También se presenta una fractura de los huesos nasales izquierdo y derecho y una posible fractura en la lámina perpendicular del hueso etmoidal. El seno maxilar derecho y los senos paranasales presentan hematomas, lo que podría explicar la dificultad respiratoria del paciente. Debido a la presencia de sangre en el seno maxilar derecho y los senos paranasales, junto a los síntomas de fiebre en el paciente, se realizó una tomografía axial computarizada o TAC, que es un procedimiento en el que se utilizan rayos X para crear imágenes tridimensionales detalladas de tejidos, órganos y sistema esquelético que son visualizadas mediante una computadora. En la tomografía tomada al nivel del encéfalo, donde se observa
que el paquimeningio y los ventrículos no presentan ningún tipo de realce o engrosamiento. Por otro lado, se presenta realce en las leptomeninges, que son las mayormente afectadas. Esto podría significar un diagnóstico de meningitis que debe ser confirmado con una punción lumbar. Ahora bien, el tratamiento del caso clínico lo segmentaremos en 3 fases. Para la primera fase, en función de tratar el hematoma septal, el cual fue producido por el desgarramiento de la mucosa nasal, se deberá drenar de la manera más eficiente y veloz posible, mediante incisiones verticales del mucopericondrio, con bisturí frío, a 1 centímetro del borde caudal del tabique. En este caso, al no ser bilateral, disminuye de forma gradual el riesgo a que se perfore el septo nasal en el procedimiento. Posteriormente, se realiza un taponamiento con el objetivo de aproximar el pericondrio al cartílago. Cabe aclarar que en este caso el cartílago sufrió una necrosis, es decir, que no se pudo rescatar, y por esta razón se presentó la deformidad visual de silla de montar al final, que consiste en la depresión del tejido anterior de la nariz, consecuente a la ausencia del cartílago del septo nasal. Para la segunda fase, enfocada en tratar la meningitis bacteriana, el tratamiento se subdivide en 2 estrategias para una recuperación satisfactoria. La primera es imprescindible y consiste en el drenaje ventricular externo. Habida cuenta, la infección se diseminó a lo largo de la meninges por medio del neumococo, que se esparció en el líquido cefalorraquídeo, mediante la sangre venosa infectada en el espacio subaracnoideo. Esto quiere decir que de forma u otra se debe extraer ese líquido infectado para evitar el riesgo de coágulos en la sangre, edema encefálico, exceso de líquido en el encéfalo, inflamación de los nervios craneales y demás complicaciones posibles. Para lo cual, antes de continuar con el procedimiento quirúrgico, se debe suministrar antibióticos profilácticos en el preoperatorio. Única dosis de 2 gramos de cefradina. Otros fármacos para prevenir infecciones o controlarlas a lo largo del procedimiento. Al igual que lavar la cabeza, cuello y tórax con solución de clorhexidina en la noche previa. Luego se harán incisiones curvas en función de la tunelización subcutánea del catéter, extrayendo así el líquido. Para la segunda parte del control de la meningitis, se debe suministrar antibióticos corticosteroides con el fin de disminuir la inflamación en el espacio subaracnoideo, como la dexametasona, siguiendo con una dosis de 0.15 miligramos por kilo de peso corporal cada 6 horas por vía intravenosa durante 4 días, para luego, dependiendo de la evolución del paciente, suministrar analgésicos como el paracetamol cada 8 horas si presenta malestar general. Luego, para el posoperatorio, se le administrará al paciente por vía intravenosa suero, con el propósito de mejorar su hidratación y restablecer fluidos. Como última fase, nos centramos en la fractura de los huesos nasales, en la corrección del tabique nasal, a sabiendas que su desviación afecta la integridad del sistema respiratorio, para lo cual se practicará una corrección tanto del tabique de manera manual como de los huesos nasales. Antes del procedimiento, se debe proveer anestesia local al paciente con la intención de insensibilizar la zona. Cabe aclarar que antes el paciente debió haber pasado por una rinoscopia, examen clínico con el fin de evaluar la cavidad nasal. Y como último, pero no menos importante, para la reconstrucción del cartílago del septo nasal, se debe realizar un injerto de tejido cartilaginoso con el propósito de levantar de nuevo el tejido deprimido. Conclusiones. Primero, la anatomía es útil e indispensable para identificar y diagnosticar a partir de la sintomatología, la enfermedad o patología de cada paciente. A partir de la identificación de las estructuras implicadas, sus relaciones con otras estructuras, las implicaciones de sus afecciones y consecuencias de las mismas, debido a su ubicación anatómica o a su función. Por otro lado, esta actividad nos permite aplicar los conocimientos anatómicos adquiridos y reconocer la importancia de esta materia en nuestra formación como médicos.
ya que nos demuestra la relevancia que tienen todos los conceptos anatómicos en los casos clínicos, que son parte del día a día de un médico en ejercicio. Reforzando la idea de que es importante comprometernos con esta materia, ya que los conocimientos adquiridos en ella serán determinantes para nuestro excelente desempeño como médicos y la adecuada resolución de casos clínicos. Elegimos esta patología debido a que es interesante, es bastante usual y existe mucha información sobre ella, por lo que podemos representarla y entenderla claramente. Por otro lado, existen diferentes enfermedades o patologías relacionadas a ella como la meningitis. Y por último, es una patología que nos permite demostrar todas nuestras aptitudes y conocimientos de la anatomía sin entrometernos demasiado en el territorio de neuroanatomía. Muchas gracias por su atención. Esperamos que tanto la información como la forma en la que la presentamos hayan sido de su agrado. Una cordial despedida y a continuación los dejamos con los datos bibliográficos.